El salón de baile del Palacio Veralit brillaba bajo la luz dorada de 1000 candelabros. Elira Daven ajustó su vestido azul medianoche y respiró profundo. Odiaba estos eventos. La alta sociedad, las sonrisas falsas, la constante presión de mantener las apariencias. Pero su familia había insistido. Los Daven necesitaban mostrarse en público después del escándalo financiero de los últimos meses. Se movía entre los invitados como un fantasma, evitando conversaciones prolongadas. Todo iba bien, hasta que lo vio. Lior Vance, su ex prometido, el hombre que había destruido su confianza y casi su cordura durante los 2 años que estuvieron juntos. Lior la había visto también. Sus ojos verdes la siguieron mientras avanzaba entre la multitud. Elira sintió el pánico conocido. Las manos le temblaron. Él se acercaba con esa sonrisa que una vez la había enamorado y que ahora la aterrorizaba. Necesitaba escapar. Pero estaba atrapada entre columnas de mármol y grupos de conversación. Lior ya estaba a metros de distancia cuando Elira tomó la decisión más desesperada de su vida. Sin pensarlo, agarró la mano del primer hombre que encontró a su lado. «Amor, ahí estás», dijo con voz temblorosa pero firme. El desconocido la miró. Era alto, con cabello negro como la noche y ojos dorados que parecían ver directamente a través de su alma. Por un momento, Elira pensó que la rechazaría, que la delataría, que se convertiría en el momento más humillante de su vida. Pero entonces él sonrió. Una sonrisa lenta, calculada, llena de algo que no pudo identificar. «Aquí estoy», respondió con voz grave, que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Lior se detuvo a pocos pasos de ellos. Su expresión cambió de confianza a confusión, y luego a algo más peligroso. «Elira», dijo con esa voz melosa que conocía tan bien. «Qué sorpresa verte aquí». «Lior». Su nombre salió como un susurro entre dientes. El desconocido apretó suavemente su mano. Un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que envió ondas de algo completamente diferente por todo su cuerpo. «¿No vas a presentarme a tu... amigo?», preguntó Lior con veneno en cada palabra. Elira abrió la boca, pero no salió sonido alguno. No sabía ni siquiera el nombre del hombre cuya mano sostenía. «Kyle», dijo el desconocido antes de que ella pudiera hablar. «Kyle Thorne». Algo cambió en el ambiente. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Algunos invitados voltearon a mirarlos. Elira no entendía qué estaba pasando, pero la tensión era palpable. Lior palideció visiblemente. «Thorne», repitió como si el apellido le quemara la lengua. «¿Hay algún problema?», preguntó Kyle con calma letal. Por primera vez en años, Elira vio a Lior Vance retroceder. El hombre que la había atormentado, que la había hecho sentir pequeña e insignificante, dio un paso atrás. «Ningún problema», murmuró Lior. «Solo saludaba a una vieja amiga. Qué considerado de tu parte». Kyle sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Ahora, si nos disculpas, mi dama y yo tenemos otros compromisos esta noche». Lior asintió rígidamente y se alejó, pero antes de perderse entre la multitud, miró a Elira con una promesa silenciosa. Esto no había terminado. Cuando se quedaron solos, Elira se dio cuenta de 2 cosas. Primera, seguía tomada de la mano de un completo desconocido. Segunda, ese desconocido tenía el poder de asustar a Lior Vance con solo mencionar su nombre, y por primera vez en 5 años, dejó de estar completamente sola. ¿Tú qué harías si fueras Elira? Acabas de usar a un desconocido para escapar de tu ex, pero ahora te das cuenta de que ese hombre tiene un poder que no entiendes. ¿Confiarías en él sabiendo que podría ser tan peligroso como tu ex? ¿O buscarías una forma de alejarte antes de que sea demasiado tarde? Dímelo en los comentarios. Y si quieres saber qué clase de poder tiene realmente Kyle, suscríbete y activa la campanita porque esto apenas está empezando. «Gracias», murmuró Elira, intentando soltar su mano. Kyle no la dejó ir inmediatamente. Sus dedos se entrelazaron con los de ella por un segundo más, lo suficiente para que sintiera la fuerza contenida en ese simple contacto. «No me las des todavía», dijo con esa voz que parecía llegar desde lo más profundo de la tierra. «Tu ex no se ha ido realmente». Elira miró alrededor discretamente. Tenía razón. Lior estaba al otro lado del salón, conversando con un grupo de hombres,
pero sus ojos no se apartaban de ella. «¿Quién eres realmente?», preguntó en voz baja. Kael la guió hacia el borde del salón, donde podrían hablar con más privacidad. Mientras caminaban, Elira notó algo extraño. La gente se apartaba. No de manera obvia, pero se movían ligeramente para darles espacio, como si sintieran algo que ella no podía percibir. «Alguien que puede ayudarte», respondió finalmente. «Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte por ahora». Se detuvieron junto a una ventana que daba al jardín iluminado por la luna. La música seguía sonando. Las parejas seguían bailando. Pero Elira se sentía como si estuviera en una burbuja separada del resto del mundo. «¿Por qué me ayudaste?», insistió. Kael la estudió con esos ojos dorados que parecían ver demasiado. «Porque reconozco a alguien que está siendo casada». La palabra la golpeó como un puño en el estómago. Casada. Así se había sentido durante meses. Como si Lior fuera un depredador y ella su presa favorita. «¿Y tú qué eres entonces?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. «¿Mi salvador?». «Algo así». Su sonrisa fue lobuna. «Si me lo permites». Antes de que pudiera responder, una mujer se acercó a ellos. Era elegante, con cabello plateado recogido en un moño perfecto, y un vestido que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Elira. «Su Majestad», dijo con una reverencia sutil. Elira sintió que el mundo se detenía. «¿Su Majestad?» «Lady Meren», respondió Kael con cortesía fría. «Disfruta de la velada». La mujer asintió y se alejó, no sin antes dirigir una mirada curiosa a Elira. «¿Su Majestad?», susurró Elira cuando estuvieron solos otra vez. «Un título ceremonial», dijo Kael, pero su tono sugería que no era algo de lo que quisiera hablar. «No me mientas». Su voz salió más firme de lo que había sonado en meses. «Después de lo que acabas de hacer por mí, merezco al menos honestidad básica». Kael la miró durante un largo momento. Luego, para su sorpresa, se acercó más, tanto que pudo oler su aroma. Bosque después de la lluvia, algo salvaje y libre que la hizo pensar en lugares donde nunca había estado. «¿Realmente quieres saberlo?», preguntó cerca de su oído. «Porque una vez que sepas quién soy, no podrás fingir que esto fue solo un encuentro casual». Elira tragó saliva. Su instinto le gritaba que huyera, que agradeciera su ayuda y desapareciera antes de meterse en algo mucho más grande y peligroso que su problema con Lior. Pero cuando miró hacia el salón y vio a Lior observándola con esa expresión posesiva que conocía tan bien, supo que ya no había vuelta atrás. «Quiero saberlo», murmuró. «Soy Kael Thorne, rey de los alfas de este reino». Su voz no cambió de tono, como si hubiera dicho que era contador o comerciante. «Y tú, Elira Daven, acabas de convertirte en mi protegida». El mundo se tambaleó bajo sus pies. Rey Alfa, los seres más poderosos del reino, las criaturas que podían cambiar de forma, que vivían siglos, que tenían fuerza suficiente para destrozar edificios con sus manos desnudas, y ella acababa de fingir ser la amante de su rey. «¿Viste el símbolo que llevaba Kael en su anillo? 3 lunas entrelazadas con una corona encima. Si lo notaste, comenta qué crees que significa ese detalle, porque ese anillo va a ser importante para lo que viene después, y si ya estás enganchada con este lío entre humanos y alfas, déjalo en los comentarios». «No», murmuró Elira, dando un paso atrás. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». Kael no intentó detenerla. Solo la observó mientras procesaba la información, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. «Los reyes alfa no vienen a bailes humanos», continuó, más para sí misma que para él. «No se mezclan con gente como nosotros. No... ¿No qué? No dejan que una humana cualquiera los use como escudo contra sus exnovios». Su voz subió más de lo que pretendía. Varias personas voltearon a mirarlas. «Mantén la voz baja», murmuró Kael, pero no había amenaza en su tono. «Y nunca dije que fueras cualquiera». Esas palabras la detuvieron. Lo miró realmente por primera vez desde la revelación. Seguía siendo el mismo hombre que había aparecido de la nada para salvarla. Alto, elegante, con esa presencia que llenaba cualquier espacio, pero ahora veía los detalles que había pasado por alto. La forma en que se movía, controlada, predadora, como si cada músculo estuviera listo para la violencia. Sus ojos dorados que no eran simplemente inusuales, sino imposibles en un humano.
La manera en que todos en el salón mantenían una distancia respetuosa, sin siquiera darse cuenta de que lo hacían. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sorprendida por mantener la calma en su voz. «Por la misma razón que tú, supongo. Obligaciones familiares. Los alfas no tienen obligaciones con los humanos. Los reyes alfas sí». Su sonrisa fue amarga, especialmente cuando hay tratados de paz que mantener. Elira pensó en todo lo que sabía sobre la política del reino. Los alfas habían vivido en guerra con los humanos durante siglos, hasta que se firmó el Tratado de Veralit hace 50 años. Desde entonces, habían mantenido una paz tensa pero estable. «Entonces esto es solo diplomacia», dijo, sintiendo una extraña decepción. «¿Te parece que todo esto es solo diplomacia?». Antes de que pudiera responder, notó que la música había cambiado. Un vals lento llenaba el aire, y las parejas comenzaron a moverse hacia el centro del salón. «Baila conmigo», dijo Kael, extendiéndole la mano. «No sé si sea buena idea. Mira a tu izquierda. Tu ex viene hacia acá con refuerzos». Elira miró discretamente. Lior se acercaba con dos hombres que reconoció, Marcus y Theodore, sus antiguos amigos del club. Los tres parecían decididos y peligrosos. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Kael. El momento en que la llevó a la pista de baile, Elira supo que había cometido un error. Kael no bailaba como un humano. Se movía con una gracia fluida y natural que hablaba de siglos de práctica. Sus manos en su cintura y su espalda la guiaban sin esfuerzo, como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes. «Relájate», murmuró cerca de su oído. «Si sigues tan tensa, van a notar que algo está mal». «Todo está mal», respondió entre dientes. «Estoy bailando con un rey alfa mientras mi exnovio probablemente planea arruinar mi vida por segunda vez». «Tu exnovio», dijo Kael, girándola suavemente. «No te volverá a tocar, te lo prometo». La certeza en su voz la hizo mirarlo a los ojos. No había fanfarronería allí, solo una promesa fría y absoluta que la hizo preguntarse qué le haría exactamente Kael a Lior si intentaba algo. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayudas?». Kael se detuvo de bailar por un momento. Sus ojos dorados se encontraron con los de ella, y por un instante, Elira vio algo que no esperaba. Vulnerabilidad. «Porque sé lo que es estar atrapado», dijo finalmente, «y porque nadie merece ser cazado por alguien que dice amarte». La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí, en medio de la pista de baile, mirándose como si el resto del mundo hubiera desaparecido, hasta que un aplauso lento y sarcástico los interrumpió. «Qué hermosa pareja», dijo Lior desde el borde de la pista, «aunque debo admitir que me sorprende verte con alguien tan exótico, Elira». La palabra exótico salió cargada de veneno y desprecio. Elira sintió la tensión radiando del cuerpo de Kael, como si estuviera conteniendo algo feroz. «Lior», dijo con voz firme, «ya te marchaste una vez. Hazlo de nuevo». «Oh, pero es que tengo curiosidad», continuó Lior, ignorándola completamente. «¿Tu nuevo amigo sabe sobre tus pequeños episodios? ¿Le has contado sobre esas noches cuando te despertabas gritando? ¿Sobre cómo te quedabas paralizada cuando alguien alzaba la voz?» Cada palabra era como un golpe físico. Elira sintió las mejillas arder de humillación. Esos eran sus secretos más oscuros, las heridas que Lior había ayudado a crear y que ahora usaba como armas. Pero entonces Kael se movió. No fue violento, no fue obvio. Simplemente se colocó entre Lior y ella, y de alguna manera llenó todo el espacio disponible sin moverse más de un paso. «Creo», dijo con una voz que hizo que varios invitados cercanos retrocedieran instintivamente, «que esta conversación ha terminado. Si fueras Elira, ¿qué harías en este momento? Acabas de ver a Kael defender tu honor, pero también acabas de escuchar a Lior airear tus traumas más profundos en público. ¿Te quedarías para enfrentar esto con tu nuevo protector alfa, o saldrías corriendo para evitar más humillación? Comenta qué elegirías tú. Y si crees que Kael va a hacer algo terrible a Lior por esto, suscríbete, porque la tensión apenas está subiendo». 3 horas antes de que Elira entrara al salón de baile, Kael Thorne estaba en su estudio privado, revisando informes de seguridad. «Su Majestad», había dicho su consejero, Darius. «Tenemos un problema». Kael levantó la vista de los documentos. «¿Qué clase de problema?» Lior Vance ha estado haciendo preguntas sobre el Tratado de Veralit, específicamente sobre las cláusulas de protección. El nombre hizo que algo frío se asentara en el estómago de Kael.
Había estado siguiendo las actividades de Lior durante meses, desde que comenzó a notar un patrón preocupante. Jóvenes humanas que desaparecían después de relacionarse con él, familias que de repente perdían su estatus social, mujeres que terminaban en hospitales psiquiátricos después de acusarlo de cosas que nunca se podían probar. ¿Y qué ha descubierto?, preguntó Kael. Que si un humano está bajo la protección directa de un alfa, especialmente de la realeza, cualquier agresión contra esa persona se considera un acto de guerra. Kael entendió inmediatamente. Está buscando una manera de forzar un conflicto. Eso creemos. Pero hay más. Darius le entregó una fotografía. Esta es Elira Daven, ex prometida de Vance. Nuestras fuentes dicen que planea usar el baile de esta noche para reconciliarse con ella. Kael estudió la imagen. Una mujer joven con cabello castaño claro y ojos que mostraban una mezcla de determinación y agotamiento. Hermosa, sí, pero había algo más. Una calidad en su expresión que le recordó a un animal herido tratando de parecer fuerte. ¿Reconciliarse? Forzarla a volver con él, más bien. Tenemos razones para creer que su relación anterior no terminó de manera amistosa. Esa era una forma suave de decirlo. Los informes de Kael detallaban meses de acoso, manipulación psicológica y al menos 2 incidentes que habían requerido intervención médica. Elira Daven no era solo una exnovia, era una víctima, y Lior Vance era el tipo de depredador que Kael había jurado proteger a su gente de encontrar. Estaré en el baile esta noche, había decidido Kael, sin escolta oficial. Quiero ver qué planea hacer exactamente. Ahora, de pie en el salón de baile con Elira temblando ligeramente detrás de él, Kael supo que había tomado la decisión correcta, pero también supo que las cosas iban a complicarse mucho más de lo que había anticipado, porque cuando Elira había tomado su mano en ese momento de desesperación, algo había cambiado. No era solo el instinto de proteger a una víctima lo que sentía ahora, era algo mucho más peligroso y personal. ¿No tienes nada que decir, Vance?, preguntó Kael, manteniendo su voz controlada. Lior sonrió, pero había nerviosismo detrás de la bravata. Solo comentaba sobre viejos tiempos. Los viejos tiempos han quedado en el pasado. Te sugiero que los dejes ahí. Por supuesto. Lior hizo una reverencia exagerada. No querría ofender a la realeza. La forma en que pronunció las últimas palabras hizo que Kael entendiera que Lior sabía exactamente quién era, lo cual significaba que esto no había sido un encuentro casual. Había sido planeado. Cuando Lior se alejó con sus amigos, Kael se volvió hacia Elira. Estaba pálida, pero se mantenía en pie. Había fuerza en ella, escondida debajo del miedo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. He estado mejor, admitió. Es verdad lo que dijo sobre episodios y no me importa lo que haya dicho. Pero Elira. Su nombre en sus labios sonó como una caricia. Todos tenemos cicatrices. Algunas son solo más visibles que otras. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué siento que esto no es la primera vez que nos vemos? Kael se quedó inmóvil. Era demasiado perceptiva para su propio bien. ¿A qué te refieres? No lo sé. Es solo... Cuando me ayudaste, no parecías sorprendido. Como si hubieras estado esperando que pasara algo así. Maldición. Kael había esperado tener más tiempo antes de que ella comenzara a hacer las preguntas correctas. Tal vez porque reconozco las señales, dijo cuidadosamente. Los hombres como Lior tienen patrones predecibles. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad, y por la forma en que Elira lo miraba, sabía que ella se daba cuenta. Hay algo más, insistió. Algo que no me estás diciendo. Antes de que pudiera responder, la música cambió otra vez. Esta vez, a algo más rápido y alegre. Las parejas se separaron, riéndose y conversando, pero Kael y Elira permanecieron donde estaban. ¿Quieres la verdad completa?, preguntó finalmente. Sí. Entonces vamos a algún lugar donde podamos hablar en privado. La guió fuera del salón, a través de pasillos de mármol iluminados por antorchas, hasta llegar a una terraza que daba al jardín real. La luna llena bañaba todo en luz plateada. He estado siguiendo a Lior durante meses, admitió cuando estuvieron solos. Él es una amenaza para la paz entre nuestras especies. ¿Cómo? Está intentando provocar un incidente que rompa el tratado. Si puede demostrar que los alfas somos una amenaza para los humanos, la guerra comenzaría de nuevo. Exacto. Y tú eres parte de su plan. Elira se alejó de él,
procesando la información. Entonces todo esto es política. Soy solo una pieza en su juego. Para él sí. Kael se acercó lentamente. Para mí es más complicado. ¿Más complicado cómo? Kael la miró durante un largo momento, debatiéndose entre la verdad y la protección. Finalmente, decidió que ella merecía saber, porque vine aquí esta noche para protegerte, Elira. Y eso fue antes de que me tocaras, antes de que me pidieras ayuda. Ya había decidido que no dejaría que te lastimara otra vez. Viste eso venir. Kael había estado planeando proteger a Elira desde antes de conocerla. Comenta si lo predijiste o si te sorprendió completamente esta revelación. Y ahora dime qué crees que significa esto. Si Kael ya la conocía antes, ¿por qué no se acercó a ella de manera directa? ¿Qué más está ocultando? Si quieres las respuestas, suscríbete porque esto apenas es la punta del iceberg. ¿Antes de conocerme? Repitió Elira, su voz apenas un susurro. ¿Cómo es eso posible? Kael se alejó hacia la balaustrada de la terraza, mirando el jardín bañado por la luna. Durante un momento, no respondió. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. He estado investigando las actividades de Lior durante meses, dijo finalmente. Sus víctimas anteriores, sus métodos, y tu nombre apareció en todos los informes como la que se escapó. ¿La que se escapó? La única mujer que logró terminar la relación con él y sobrevivir con su reputación y cordura relativamente intactas. Se volvió hacia ella. Eso me hizo curiosa. Quería conocer a la mujer que había sido más fuerte que un depredador como él. Elira se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Sobrevivir? ¿De qué estás hablando? Las otras mujeres, 3 hospitalizadas por accidentes, 2 que desaparecieron y nunca fueron encontradas, una que se suicidó después de que la despojaran de todo lo que tenía. La voz de Kael era fría, llena de una furia contenida que hizo que Elira temblara. Lior Vance no es solo un exnovio problemático. Elira es un psicópata. Las piernas le fallaron. Se dejó caer en un banco de piedra, tratando de procesar la información. Todas esas veces que Lior la había hecho sentir como si estuviera loca. Las noches en que la había convencido de que sus miedos eran irracionales. Los momentos en que había creído que tal vez él tenía razón y ella era demasiado sensible, demasiado dramática. Yo no sabía que había otras, murmuró. ¿Cómo podrías saberlo? Él es cuidadoso, inteligente. Siempre se asegura de que sus víctimas parezcan inestables antes de destruirlas. Pero yo no soy especial, protestó. No soy más fuerte que ellas, solo tuve suerte. Kael se acercó y se sentó a su lado en el banco. ¿Suerte? Elira, tú fuiste la que terminó la relación. Fuiste la que se negó a volver con él a pesar de meses de acoso. Fuiste la que mantuvo tu trabajo, tu casa, tu dignidad. Eso no fue suerte. Pero casi no lo logro. Las palabras salieron en un susurro quebrado. Hubo noches en que pensé, en que él tenía razón, en que yo era el problema. Pero no lo hiciste, no te rendiste. La voz de Kael se suavizó, y por eso decidí que si él intentaba algo esta noche, yo estaría aquí para detenerlo. ¿Y después qué? Elira lo miró a los ojos. ¿Después de esta noche? ¿Cuando el baile termine y todos se vayan a casa? ¿Qué pasa conmigo entonces? Era la pregunta que Kael había estado evitando, porque la respuesta simple era que él regresaría a su palacio, a sus obligaciones como rey, y ella volvería a su vida. Pero nada sobre esta situación era simple. Puedo ofrecerte protección oficial, dijo cuidadosamente. Como rey alfa, tengo la autoridad de colocar a ciudadanos humanos bajo salvaguarda real si están en peligro. ¿Qué significaría eso exactamente? Significaría que cualquier agresión contra ti sería considerada un ataque contra la corona. Significaría que Lior no podría tocarte sin enfrentarse a las consecuencias más severas. Sonaba perfecto. Demasiado perfecto. ¿Cuál es el precio?, preguntó. Kael sonrió tristemente. Eres demasiado inteligente para tu propio bien. He aprendido que nada es gratis, especialmente cuando viene de hombres poderosos. El precio, dijo después de un momento, es que tu vida cambiaría completamente. No podrías mantener tu trabajo actual, tu casa, tus rutinas. Tendrías que vivir en territorio alfa, bajo protección constante, y habría expectativas. ¿Qué clase de expectativas? Los alfas que ofrecen protección a humanos lo hacen por una de 2 razones.
¿Interés político o interés personal? Si es político, eres vista como un activo. Si es personal, ¿soy vista como qué? Como una compañera potencial. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Elira sintió que el aire se espesaba, cargado de implicaciones que no estaba segura de estar lista para enfrentar. ¿Y cuál de los dos soy yo? Kael la miró durante un largo momento. Sus ojos dorados parecían buscar algo en su rostro. No lo sé, admitió finalmente. Vine aquí esta noche por razones políticas, pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora que te conozco. Ahora que he visto cómo enfrentaste a Lior. Ahora que he sentido lo que es tenerte cerca. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Kael, ahora creo que mis motivos han cambiado. Antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de decir, el sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Kael se puso en pie inmediatamente, colocándose entre ella y la entrada a la terraza. Su Majestad, dijo una voz que Elira no reconoció. Tenemos un problema. Un hombre apareció en la entrada. Era mayor que Kael, con cabello gris y cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Sus ojos se movieron entre Kael y Elira con una expresión que no pudo interpretar. ¿Qué clase de problema, Commander Darius? Lior Vance acaba de salir del palacio, pero no solo. Se llevó a 3 miembros del Consejo Humano con él, y según nuestros espías, se dirigían hacia la embajada de Nordheim. Kael maldijo en un idioma que Elira no reconoció. ¿Nordheim?, preguntó Elira, aunque ya temía la respuesta. El reino que más se opone al Tratado de Veralit, explicó Darius, sin apartar los ojos de Kael. Si Vance logra convencer a sus representantes de que los alfas son una amenaza, la guerra será inevitable, terminó Kael. Piénsalo bien. Kael hizo lo correcto ofreciéndole protección a Elira, sabiendo que podría exponerla a un conflicto político peligroso, o debió mantener las distancias para protegerla mejor. Comenta qué harías tú en su situación. ¿Arriesgarías todo por salvar a una persona, o pensarías en el bien mayor de todo tu reino? Y si crees que Kael está tomando las decisiones correctas, suscríbete para ver si tu instinto estaba bien. ¿Qué sabemos exactamente sobre lo que Lior planea hacer?, preguntó Kael mientras caminaban rápidamente de regreso al palacio principal. Nuestras fuentes dicen que tiene evidencia de que usted ha tomado a una humana bajo protección personal sin seguir los protocolos diplomáticos apropiados, respondió Darius. Elira sintió que el estómago se le hundía. ¿Eso es malo? Es complicado, admitió Kael. Técnicamente, debería haber notificado al Consejo Humano antes de ofrecer protección real a uno de sus ciudadanos. ¿Y no lo hiciste? No tuve tiempo. Todo esto pasó tan rápido. A su Majestad, interrumpió Darius con urgencia. Hay algo más. Lior no fue solo a la embajada. También contactó al Lord Regent Marcus de Nordheim. Le dijo que usted había reclamado a la señorita Daven como su compañera sin su consentimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elira sintió como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. ¿Reclamado?, susurró. Es un término técnico, explicó Kael rápidamente. En la ley alfa, cuando un miembro de la realeza toma a un humano bajo protección personal, especialmente en público, ¿se asume que hay una relación romántica?, terminó Elira, su voz subiendo de tono. En algunos casos sí, pero eso es ridículo. Yo ni siquiera sabía quién eras cuando te tomé de la mano. Lo sé, pero Lior está usando eso en nuestra contra. Kael se detuvo en medio del pasillo. Está diciéndole a Nordheim que los alfas estamos tomando humanos por la fuerza, que el tratado era solo una fachada para conseguir acceso más fácil a víctimas. La magnitud de la situación comenzó a asentarse en la mente de Elira. Un simple gesto desesperado para evitar una confrontación incómoda se había convertido en un incidente diplomático que podría desatar una guerra. ¿Y qué va a pasar conmigo?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Nordheim va a exigir que comparezcas ante un tribunal para testificar si fuiste coaccionada o no, dijo Darius. Si dicen que mentiste bajo presión, la guerra será declarada inmediatamente, terminó Kael. Pero yo puedo decir la verdad, protestó Elira. Puedo explicar que fue mi idea, que tú no sabías que iba a pasar. ¿Y quién te va a creer?, preguntó Darius con amargura. Una mujer humana defendiendo al rey alfa que supuestamente la coaccionó. Para ellos, eso solo probará que el lavado de cerebro fue efectivo. Elira se apoyó contra la pared, sintiéndose abrumada. En el espacio de unas horas, había pasado de ser una mujer tratando de evitar a su ex a convertirse en el epicentro de una crisis internacional. Hay una solución,
dijo Kael después de un momento. ¿Cuál? Puedo renunciar públicamente a cualquier reclamo sobre ti. Declarar oficialmente que la protección fue temporal y que ya no existe ninguna conexión entre nosotros. Sonaba razonable. Lógico. La salida perfecta para todos los involucrados. Entonces, ¿por qué se sentía como si alguien hubiera metido una daga entre sus costillas? ¿Eso funcionaría?, preguntó con voz cuidadosamente neutral. Probablemente, admitió Darius. ¿Pero qué? Pero también la dejaría completamente desprotegida contra Lior, dijo Kael con voz tensa. Y él lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Significa, continuó Kael, que Lior está jugando un juego muy inteligente, o logra provocar una guerra, o logra que yo te abandone para salvar mi reino. En cualquier caso, él gana. Y yo pierdo, murmuró Elira. No necesariamente. Ambos se volvieron hacia Darius, quien tenía una expresión pensativa en su rostro. ¿Qué estás pensando?, preguntó Kael. Hay una tercera opción, una que Lior probablemente no anticipó. Habla. Que la señorita Daven confirme públicamente que está bajo su protección, pero por su propia elección. No como víctima, sino como aliada. ¿Cómo funcionaría eso? Si ella testifica voluntariamente que buscó su protección porque Lior la estaba acosando, y si puede proporcionar evidencia de ese acoso, entonces el caso se convierte en uno de justicia, no de agresión. Elira sintió una chispa de esperanza. ¿Tengo evidencia? ¿Mensajes? ¿Testigos? ¿Registros médicos de cuando te lastimó?, preguntó Darius. Tengo algo de eso, admitió. Pero significaría hacer público todo lo que pasó entre nosotros. Significaría exponerte a un escrutinio brutal, confirmó Kael. Lior intentaría desprestigiarte de todas las maneras posibles. Tu vida privada se convertiría en entretenimiento público. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, tendré que renunciar a protegerte. Y Lior será libre de hacer lo que quiera contigo. Elira cerró los ojos. Podía ver su futuro extendiéndose en dos direcciones. Una donde exponía sus traumas más profundos para salvar no solo su vida, sino la paz entre dos especies. Y otra donde desaparecía silenciosamente, dejando que el miedo la controlara otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El tribunal se convoca mañana por la noche, dijo Darius. Nordheim está presionando para una resolución rápida. Menos de 24 horas, murmuró. Elira, dijo Kael suavemente. No tienes que hacer esto. Puedo encontrar otra manera. ¿Qué otra manera? ¿Renunciar al trono? ¿Huir? ¿Dejar que tu reino se derrumbe porque una mujer que ni siquiera conocías ayer te pidió ayuda? Si es necesario. Las palabras la golpearon como un rayo. Lo miró, buscando signos de que estaba bromeando o exagerando. No los encontró. ¿Harías eso?, susurró. ¿Renunciarías a todo por mí? Si fuera la única manera de mantenerte a salvo, respondió sin dudar. Sí. ¿Y qué opinas de Lior ahora? ¿Viste cómo está manipulando la situación para forzar una guerra o destruir a Elira de cualquier manera? ¿Es un villano total, usando el sistema contra ellos, o crees que tiene razones válidas para desconfiar de los alfas? Comenta tu opinión sobre sus tácticas. Y si ya odias a este manipulador tanto como yo, dímelo en los comentarios. Elira no durmió esa noche. Se quedó despierta en la habitación de huéspedes que Kael le había asignado en el palacio, mirando el techo y pensando en todo lo que había cambiado en las últimas horas. 24 horas antes, su mayor preocupación era evitar una conversación incómoda con su ex. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a convertirse en el centro de un conflicto que podría cambiar el destino de dos especies. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando ver a una sirvienta o tal vez a Darius. En su lugar, Kael entró. Había cambiado su traje formal por ropas más simples, pantalones negros y una camisa blanca que hacía que sus ojos dorados fueran aún más impactantes a la luz de las velas. No podía dormir tampoco, dijo, cerrando la puerta detrás de él. ¿Siempre entras a las habitaciones de las mujeres en medio de la noche?, preguntó, intentando aligerar el ambiente. Solo cuando esas mujeres están a punto de arriesgar todo por salvar mi reino. Se sentó en el sillón junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa, pero incluso desde el otro lado de la habitación, Elira podía sentir su presencia como una fuerza física. «Cuéntame sobre tu vida antes de esto»,
dijo de repente. ¿Qué? Tu trabajo, tu familia, tus sueños, todo lo que podrías perder si decides ayudarme mañana. Elira se incorporó en la cama, abrazando sus rodillas. ¿Por qué quieres saber eso? Porque necesito entender qué te estoy pidiendo que sacrifiques. Era una pregunta extraña viniendo de alguien que tenía el poder de ordenar lo que quisiera, pero había algo en su tono que la hizo responder honestamente. Trabajo en la Biblioteca Real, catalogando manuscritos antiguos. Sonrió tristemente. No es glamoroso, pero me gusta. Hay algo tranquilizador en poner orden en el caos, en encontrar historias que han estado perdidas durante años. ¿Y tu familia? Mis padres murieron cuando era joven. Un accidente de carruaje. Se encogió de hombros como si fuera algo sin importancia, aunque nunca lo había sido. No tengo hermanos. Lior solía decir que eso me hacía dependiente, que por eso me aferraba tanto a él. Lior estaba equivocado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque vi cómo lo enfrentaste esta noche. Una persona dependiente no haría lo que tú hiciste. Elira lo miró durante un largo momento. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué realmente estás dispuesto a renunciar a todo por mí? No me conoces. No me debes nada. Kael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines iluminados por la luna. Durante un momento, pensó que no respondería. ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo rey? Preguntó finalmente. No, 150 años. Desde que tenía 25 años en años humanos. Se volvió hacia ella. ¿Sabes cuántas decisiones he tomado en ese tiempo basándome en lo que era mejor para mi reino en lugar de lo que quería para mí mismo? Todas ellas, supongo. Todas ellas, confirmó. He vivido mi vida entera por el deber, por el bien mayor, por mantener la paz y proteger a mi gente. Y esta noche, por primera vez en 150 años, conocí a alguien que me hizo querer ser egoísta. Las palabras cayeron entre ellos como confesiones susurradas en la oscuridad. Elira sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y aterrador a la vez. Kael, no tienes que decir nada, dijo rápidamente. Solo necesitaba que supieras que si decides enfrentar ese tribunal mañana, no será solo por mi reino, será por mí. Se acercó a la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Hay algo más que debes saber, dijo sin volverse, sobre por qué Lior te eligió específicamente como víctima. ¿A qué te refieres? Los humanos con linajes antiguos son más compatibles con los alfas. Pueden formar vínculos más fuertes, tener hijos que heredan habilidades de ambas especies. El mundo se detuvo. ¿Estás diciendo que tu familia, los Daven, descienden de una línea que se remonta antes del gran cisma, antes de que humanos y alfas fueran especies separadas? Se volvió para mirarla. Lior lo sabía, por eso te eligió. No solo eras una víctima conveniente, eras una víctima valiosa. ¿Y tú? Preguntó con voz apenas audible. ¿Tú también lo sabías? Lo descubrí cuando comencé a investigarte, admitió, pero no cambió nada. Si acaso, hizo que fuera más importante protegerte. ¿Por qué? Porque si Lior lograba reclamarte permanentemente, no solo habría destruido tu vida, habría creado descendientes con poderes que podría usar para desestabilizar el equilibrio entre nuestras especies. Elira se sintió como si el suelo se hubiera abierto debajo de ella. Todo lo que creía saber sobre su relación con Lior, sobre por qué la había elegido, sobre su propia identidad, era una mentira. ¿Hay algo más que no me hayas dicho?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de dolor y enojo. Sí, admitió Kael. Hay mucho más, pero el resto puede esperar hasta después del tribunal. ¿Y si no sobrevivo al tribunal? Vas a sobrevivir, dijo con una certeza feroz. Te lo prometo. ¿Cómo puedes prometerme eso? Porque no voy a dejarte enfrentarlo sola. Cuando se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, Elira se quedó mirando el espacio vacío donde había estado. En una sola conversación, todo lo que pensaba que entendía sobre su situación había cambiado otra vez. No era solo una víctima de Lior, era un peón en un juego mucho más grande y peligroso. Y Kael no era solo un rey que había decidido protegerla por capricho. Era un hombre que había estado buscándola, estudiándola, antes de que ella siquiera supiera que existía. Pero eso la hacía sentir más segura o más manipulada. Con todo lo que acaba de pasar, ¿qué crees que viene ahora? Elira va a confiar en Kael a pesar de todas las revelaciones que le acaba de hacer,
o va a decidir que es tan manipulador como Lior y va a intentar huir. Comenta tu teoría sobre qué va a hacer. La predicción más interesante la leo en voz alta en el próximo video. Y si quieres saber si tu teoría era correcta, suscríbete porque mañana es el tribunal y todo va a explotar. El tribunal se convocó en el gran salón del palacio a las 6 de la tarde. Elira había pasado todo el día preparándose con Darius, revisando su testimonio, organizando la evidencia que tenía contra Lior. Pero nada la había preparado para la realidad de estar sentada en una silla en medio del salón más imponente que había visto en su vida, con cientos de ojos fijos en ella. A su izquierda estaban los representantes de Nordheim, Lord Regent Marcus, y 2 asesores legales que parecían lobos hambrientos. A su derecha, el Consejo Alfa con Kael en el centro, su corona dorada brillando bajo la luz de los candelabros, y directamente frente a ella, en la sección reservada para testigos, estaba Lior. Sonreía. «Señorita Daven», comenzó Lord Marcus con voz formal, «está aquí para testificar sobre los eventos de anoche en el baile real, específicamente sobre si buscó la protección del rey Alfa por su propia voluntad o si fue coaccionada». «Por mi propia voluntad», respondió Elira con voz firme. «¿Y qué la motivó a buscar esa protección?» Elira respiró profundo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Lior Vance, mi ex prometido, me había estado acosando durante meses. Cuando lo vi acercarse a mí en el baile, entré en pánico y busqué ayuda del primer hombre que encontré. «¿Acoso?», preguntó Marcus, como si la palabra fuera extraña en su boca. «¿Podría ser más específica?» «Mensajes constantes a pesar de que le pedí que no me contactara. Aparecía en mi lugar de trabajo sin aviso. Seguía mi carruaje cuando salía de casa». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. «En una ocasión, forzó la entrada a mi casa. ¿Tiene prueba de estas acusaciones?» Darius se levantó y entregó una carpeta al tribunal. Cartas, testimonios de testigos, reportes médicos. Marcus revisó los documentos con expresión escéptica. «Estas son acusaciones serias. Señor Vance, ¿cómo responde?» Lior se levantó con esa sonrisa encantadora que Elira conocía tan bien. «Milord, es doloroso ver cómo una mujer que una vez amé ha sido manipulada de esta manera. Elira siempre fue inestable emocionalmente, propensa a dramatizar situaciones normales». «¿Situaciones normales?», repitió Elira, sintiendo la rabia familiar subir por su garganta. «Señorita Daven», advirtió Marcus, «solo hable cuando se le pregunte. Como esa vez que me dejó marcas en los brazos porque llegué tarde a una cena», continuó Elira, ignorando la advertencia, «o cuando rompió mis libros favoritos porque dije que necesitaba espacio». «Su señoría», intervino uno de los abogados de Lior. «Claramente la señorita está alterada. Tal vez necesite un momento para calmarse». Pero entonces Kael se levantó. «Si me permite, Lord Marcus, me gustaría hacer una pregunta». Marcus asintió, aunque con evidente reluctancia. Kael se acercó a Elira. Cuando sus ojos se encontraron, ella vio algo allí que le dio fuerza. «Señorita Daven, ¿en algún momento durante nuestra interacción de anoche sentiste que te estaba forzando a algo?» «No». «¿En algún momento te amenacé o intimidé?» «No». «¿Y en algún momento desde entonces te he presionado para estar aquí hoy?» «No». «De hecho», agregó Elira, mirando directamente a Marcus, «el rey Alfa me ofreció múltiples formas de evitar este tribunal. Incluso estuvo dispuesto a renunciar públicamente a cualquier conexión conmigo para protegerme de esto». Un murmullo recorrió el salón. Marcus frunció el ceño. «¿Está diciendo que el rey Alfa estaba dispuesto a negar su propia acción?» «Estoy diciendo que me puso a mí y mi bienestar por encima de su posición política». «¿Y por qué decidió proceder con el tribunal de todas maneras?» Esta era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que cambiaría todo, porque me di cuenta de que esto no es realmente sobre mí, dijo, su voz llenando el silencio del salón. Esto es sobre Lior usando nuestro conflicto personal para intentar desestabilizar las relaciones entre humanos y alfas. Esa es una acusación muy seria, dijo Marcus. ¿Y cuál sería su motivo para hacer tal cosa?, preguntó uno de los consejeros alfas. Elira miró a Lior. Él ya no estaba sonriendo. Venganza, dijo simplemente. Lior no puede soportar perder. No puede soportar que una mujer lo haya dejado. Y si no puede tenerme a mí, está dispuesto a usar nuestra historia para conseguir poder de otras maneras. ¿Poder? ¿Qué cree que pasaría si lograra provocar una guerra entre humanos y alfas? ¿Quién se beneficiaría de ese caos?
El silencio que siguió fue denso y cargado. Todos en el salón estaban procesando las implicaciones de lo que acababa de sugerir. «Señorita Daven», dijo Marcus finalmente, «está acusando al señor Vance de traición». «Estoy exponiendo la verdad», corrigió Elira, «algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Lior se puso en pie abruptamente. «Esto es ridículo. Ella claramente ha sido lavada mentalmente por...» «Silencio», rugió Marcus. «Señor Vance, se sentará y esperará su turno». Pero Lior no se sentó. En su lugar, se acercó a Elira con esa mirada que ella conocía tan bien, la mirada que había aprendido a temer. «¿Sabes qué creo, Elira?», dijo con voz peligrosamente suave. «Creo que te gusta ser la víctima. Te gusta la atención. Te gusta tener a hombres poderosos peleando por ti». «Basta», gruñó Kael, pero Lior no se detuvo. «Apuesto a que fue tu idea desde el principio. Seducir al rey Alfa para conseguir protección. Manipular la situación para quedar como la heroína inocente». «Señor Vance», gritó Marcus, pero Lior estaba perdido en su propia rabia. «Siempre fuiste una mentirosa, Elira, una manipuladora, y ahora estás tratando de destruir mi reputación con estas fantasías infantiles sobre acoso y conspiración». «Es suficiente», dijo Kael, levantándose de su asiento. «¿O qué?», se burló Lior, volviéndose hacia él. «¿Qué vas a hacerme, Alfa? ¿Vas a mostrar tu verdadera naturaleza? ¿Vas a probar que soy correcto sobre lo peligrosos que son ustedes?» Y entonces, Elira entendió. Este había sido el plan desde el principio. Provocar a Kael hasta que perdiera el control. Hacer que atacara a un humano en público. «No», dijo, poniéndose en pie. «No vas a conseguir lo que quieres». Lior se volvió hacia ella con ojos brillantes de triunfo anticipado. «¿Qué crees que quiero, querida? ¿Quieres que él me defienda con violencia? ¿Quieres que pruebe que los alfas son monstruos que no pueden controlar sus impulsos?» Se acercó a él, ignorando el miedo que subía por su garganta. «Pero no va a funcionar». «¿Y por qué no?» «Porque voy a defenderte yo misma». Y entonces, por primera vez en su vida, Elira Daven le dio un puñetazo a Lior Vance en la cara. Piensa en esto desde los dos lados. Elira acaba de atacar físicamente a Lior en medio del tribunal, lo cual técnicamente la hace quedar mal, pero también demostró que puede defenderse sola y que no necesita que Kael sea violento por ella. ¿Con cuál perspectiva estás tú? ¿Crees que Elira hizo lo correcto defendiéndose así, o crees que acabó de arruinar su propio caso? Comenta tu posición y explica por qué piensas de esa manera. El caos estalló instantáneamente en el gran salón. Los guardias se movieron hacia Elira, pero Kael rugió una orden que los detuvo en seco. Lord Marcus golpeaba su martillo contra la mesa, gritando por orden. Los consejeros de ambos lados comenzaron a discutir entre sí, pero Elira solo tenía ojos para Lior. Él estaba en el suelo, con la mano cubriendo su nariz sangrante, mirándola con una expresión de shock absoluto. Por primera vez desde que lo conocía, Lior Vance no tenía control de la situación. «¿Cómo te atreves?», murmuró, sangre goteando entre sus dedos. «Me atrevo porque ya no tengo miedo de ti», respondió Elira, sorprendida por la calma en su propia voz. «Me atrevo porque me di cuenta de algo». «Guardias», gritó uno de los asesores de Nordheim. «Arresten a esta mujer por agresión». «Esperen», ordenó Marcus, finalmente logrando que se hiciera silencio. «Antes de tomar cualquier acción quiero escuchar qué tiene que decir». Elira miró alrededor del salón. Todas las miradas estaban fijas en ella. Este era su momento, su única oportunidad de decir toda la verdad. «Me di cuenta», continuó, «de que Lior no solo me estaba manipulando a mí, nos estaba manipulando a todos». «¿Qué quiere decir?», preguntó Marcus. «Miren lo que acaba de pasar. Lior me provocó deliberadamente, insultándome y humillándome, esperando que el rey Alfa reaccionara con violencia. Cuando eso no funcionó, continuó empujando hasta que yo reaccioné. Se acercó al centro del salón, donde todos podían verla claramente. ¿Cuál era el plan original, Lior? Si Kael me hubiera defendido con violencia, ¿habrías usado eso como prueba de que los alfas son salvajes incontrolables? Y ahora que yo te golpeé, ¿vas a argumentar que he sido corrompida por su influencia?» Lior se levantó lentamente, limpiándose la sangre del rostro. «Estás delirando». «¿De verdad?» Elira se volvió hacia Lord Marcus. «Milord, le propongo un experimento. Permita que Lior hable libremente por 5 minutos más.
Verán exactamente a qué me refiero. Marcus la estudió durante un momento. Luego asintió. Proceda, señor Vance. 5 minutos. Lior sonrió, aunque había algo feroz en la expresión ahora. Con mucho gusto. Se acercó a Elira nuevamente, pero esta vez ella no retrocedió. ¿Sabes qué es lo más patético de ti, Elira? Que realmente crees que lo que tuvimos era amor, pero nunca fuiste más que un experimento para mí. ¿Un experimento? ¿Crees que te elegí por accidente? ¿Que nuestra relación fue casual? Su risa fue cruel. Te elegí específicamente porque sabía lo que eras, lo que podías llegar a ser. Murmullo de confusión recorrió el salón. Sabía sobre tu linaje, Elira. Sabía que tenías sangre antigua, sangre que se podía mezclar con poder alfa. ¿De qué está hablando?, murmuró Marcus. Estoy hablando de crear una nueva raza, continuó Lior, su voz subiendo con emoción. Humanos con fuerza alfa, pero sin las limitaciones morales de los alfas puros. El silencio que siguió fue absoluto. Mi plan era simple, continuó Lior, perdido ahora en su propia grandilocuencia. Quebrarla mentalmente primero, hacer que dependiera completamente de mí. Luego, cuando fuera lo suficientemente sumisa, encontrar una forma de exponerla a sangre alfa, forzar una transformación. Kael se puso en pie lentamente. ¿Estás confesando que planteabas convertir a la fuerza a una humana? ¿Convertir? Lior se rió. Conversión implica supervivencia, ¿no es cierto? Yo estaba planeando algo mucho más ambicioso. El horror comenzó a asentarse en la mente de Elira. ¿Qué quieres decir? Experimentos, querida. Múltiples intentos. Ver qué combinaciones funcionaban y cuáles no. Su sonrisa se volvió sádica. ¿Crees que fuiste mi primera? ¿Mi única? He estado perfeccionando el proceso durante años. Un rugido inhumano llenó el salón. Kael había perdido parcialmente el control, sus ojos brillando con luz dorada, sus colmillos parcialmente extendidos. «Ahí está», gritó Lior triunfante. «Vean su verdadera naturaleza, bestias salvajes que no pueden controlar». Sus palabras fueron cortadas cuando Elira se colocó directamente entre él y Kael. «No», dijo firmemente, mirando a Kael. «No le des lo que quiere». Kael luchó visiblemente consigo mismo, la transformación parcial retrocediendo lentamente. «Esa es la diferencia entre tú y él, Lior», dijo Elira, sin apartar los ojos de Kael. «Él tiene control. Él elige cuándo usar su poder y cuándo no». Se volvió hacia el tribunal. «Han escuchado la confesión. Lior Vance acaba de admitir que ha estado experimentando con mujeres humanas, intentando crear algún tipo de híbrido, y que yo era solo su próximo sujeto de prueba». «Eso no es lo que dije», protestó Lior. «¿No?» Elira se volvió hacia él. «¿Quieres que repita tus palabras exactas?» Lord Marcus se inclinó hacia adelante. «Señor Vance, ¿confirma o niega que ha estado realizando experimentos en humanos?» Lior se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado demasiado. Eso fue sacado de contexto. ¿Contexto? La voz de Marcus era hielo puro. ¿Qué contexto justificaría experimentar con ciudadanos humanos sin su consentimiento? El contexto de que los alfas son una amenaza existencial para nuestra especie, explotó Lior. Alguien tiene que estar preparado para el día en que decidan que ya no necesitan mantener la paz. Y ahí estaba, la verdadera motivación. No amor, no celos, no siquiera locura simple. Miedo. Miedo mezclado con ambición y una sed de poder que había corrompido todo lo que tocaba. «Entonces admite», dijo uno de los consejeros alfa, «que todo esto fue planeado para justificar una guerra preventiva. Admito que alguien tenía que actuar», rugió Lior. «Mientras ustedes jugaban a la diplomacia, yo estaba preparando la defensa real de nuestra especie». «¿Defensa?», preguntó Elira con incredulidad. ¿Torturar y posiblemente matar mujeres inocentes es defensa? El sacrificio de unos pocos por el bien de muchos. El salón explotó otra vez. Esta vez, incluso los representantes de Nordheim parecían horrorizados por lo que habían escuchado. «¡Orden!», gritó Marcus, golpeando su martillo repetidamente. Cuando finalmente se calmó el ruido, su expresión era de asco absoluto. «Señor Vance, por su propia confesión, usted ha admitido crímenes contra la humanidad, conspiración para incitar guerra
y intento de crear armas biológicas ilegales. Se volvió hacia sus guardias. «Arréstenlo inmediatamente». «¡Esto no ha terminado!», gritó Lior mientras los guardias lo sujetaban. «Ella seguirá siendo un peligro. No pueden protegerla para siempre». «En realidad», dijo Kael, finalmente hablando, «sí podemos». Se acercó a Elira, pero no para protegerla esta vez, para apoyarla. Por el poder investido en mí como Rey Alfa, y con el testimonio que hemos escuchado hoy, ofrezco oficialmente a Elira Daven ciudadanía completa en el Reino Alfa y protección perpetua contra cualquier amenaza. ¿Y yo qué digo en esto?, preguntó Elira, una sonrisa tocando sus labios por primera vez en horas. «¿Dices sí o no?», respondió Kael simplemente. «La elección es tuya. Siempre ha sido tuya». Elira miró alrededor del salón, a Lord Marcus, quien ahora la miraba con respeto en lugar de sospecha, a los consejeros Alfa, quien la habían visto defenderse no solo físicamente, sino con la verdad, a Lior, siendo arrastrado fuera del salón, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y finalmente miró a Kael, el hombre que había estado dispuesto a renunciar a todo por protegerla, que le había dado poder en lugar de tomarle el suyo. «Sí», dijo claramente, «acepto». Las próximas horas fueron un borrón de procedimientos legales, documentos firmados y felicitaciones de extraños, pero cuando finalmente se encontró sola con Kael en los jardines del palacio bajo la luz de la luna, solo una pregunta importaba. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dijo él, tomando su mano suavemente, «construimos algo nuevo, juntos, si es lo que quieres». «¿Qué clase de algo nuevo?». «Lo que tú quieras que sea», respondió. «Una alianza, una amistad, una sociedad. ¿Esas son mis únicas opciones?». Kael sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la expresión fue completamente libre de tensión o preocupación. «¿Qué más podrías querer?». Elira se acercó más, hasta que pudo sentir el calor radiando de su cuerpo. «¿Qué tal una historia de amor que no termine en tragedia para una vez en mi vida?». «Eso», murmuró Kael, inclinando su frente contra la de ella. «Se puede arreglar. No puedo ser la única emocionada con este final. ¿Cómo crees que va a desarrollarse la relación entre Elira y Kael ahora que ya no hay amenazas externas presionándolos? ¿Van a tomarse las cosas con calma para conocerse realmente, o la pasión va a ganar? Comenta tu teoría de qué pasa después. Y si estás tan satisfecha como yo con ver a Lior finalmente recibir lo que merecía, déjalo en los comentarios». 6 meses después, Elira despertó en su nueva habitación en el Palacio Alfa, con la luz del sol filtrándose a través de cortinas de seda dorada. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado aquella noche en el baile. Trabajaba ahora como consejera de relaciones humano-alfa, ayudando a desarrollar políticas que protegieran a víctimas de abuso en ambas especies. El trabajo era desafiante, emotivamente agotador a veces, pero le daba un propósito que nunca había sentido catalogando manuscritos antiguos. Y Kael había mantenido su promesa de dejarla elegir el ritmo de su relación. Se habían tomado las cosas despacio. Cenas juntos, largas conversaciones en los jardines, paseos por los territorios alfa donde ella aprendía sobre su nueva cultura. Él la cortejaba con la paciencia de alguien que tenía siglos para esperar y la intensidad de alguien que sabía exactamente lo que quería. El romance había llegado naturalmente, construido sobre una base de respeto mutuo y comprensión genuina en lugar de desesperación o conveniencia. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos matutinos. «Adelante», dijo, esperando a su asistente con el café de la mañana. En su lugar, Kael entró con una expresión que no pudo interpretar. «¿Todo bien?», preguntó, incorporándose inmediatamente. «Tenemos noticias sobre Lior», dijo directamente. El nombre todavía la hacía tensarse, aunque ya no sentía el miedo paralizante de antes. «¿Qué clase de noticias?». «Murió anoche, en prisión». Elira sintió una mezcla extraña de alivio, tristeza y algo que podría haber sido culpa. ¿Cómo? Aparentemente algunos de los otros prisioneros descubrieron la naturaleza exacta de sus crímenes. Kael se sentó en el borde de la cama, manteniéndose a una distancia que le permitiera procesar la noticia. Los experimentos que confesó realizar habían afectado a familiares de algunos de ellos. «¿Sientes que deberías haber hecho más para protegerlo?», preguntó Kael después de un momento. Era una pregunta que solo él habría hecho.
Cualquier otra persona habría asumido que estaría celebrando. No lo sé, admitió. Parte de mí siente que merecía enfrentar la justicia apropiada, no la venganza, pero otra parte se siente libre por primera vez en años. Sí, susurró. ¿Eso me hace una persona terrible? Te hace humana, dijo Kyle, moviéndose más cerca. Te hace alguien que sobrevivió a algo horrible y está aprendiendo cómo vivir después. Se quedaron en silencio durante un momento, procesando el final definitivo de un capítulo que había dominado tanto de sus vidas. ¿Hay algo más?, preguntó Elira, notando que Kyle todavía parecía pensativo. En realidad sí. Su tono cambió a algo más ligero, casi nervioso, pero es algo completamente diferente. ¿Qué? He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre lo que queremos para el futuro. Elira sintió que su corazón comenzaba a acelerar. Y me di cuenta de que hay algo que quiero preguntarte, pero que he estado postergando porque no estaba seguro del momento correcto. Se levantó de la cama, y para su completa sorpresa, se arrodilló junto a ella. Kyle, Elira Daven, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Hace 6 meses llegaste a mi vida fingiendo amor para escapar del peligro, pero en algún momento durante todo este caos, lo que comenzó como una actuación se convirtió en algo real. Abrió la caja, revelando un anillo que le quitó el aliento. No era un diamante tradicional, sino una piedra que parecía contener luz líquida, rodeada de pequeñas lunas de plata. Es una piedra lunar alfa, explicó. Se forma solo una vez cada 100 años, cuando las 3 lunas se alinean perfectamente. Simboliza la unión entre 2 mundos diferentes. Kyle, no tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Sé que hemos estado tomando las cosas despacio y no quiero presionarte, pero necesitaba que supieras que esto es real para mí. Tú eres real para mí. Elira lo miró durante un largo momento. Este hombre que había arriesgado su reino por ella, que la había cortejado con paciencia infinita, que la había visto en su momento más vulnerable y había elegido amarla de todas formas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Lior?, dijo finalmente. Kyle esperó, sin presionarla para continuar. Lior me hizo sentir como si tuviera que ser menos de lo que era para merecer amor. Tú me haces sentir como si pudiera ser más de lo que nunca imaginé ser. ¿Eso es un sí? Elira sonrió, sintiendo como si el sol hubiera salido dentro de su pecho. Eso es un sí absolutamente definitivo. Cuando Kyle le puso el anillo en el dedo, Elira pensó en todo el camino que habían recorrido, desde aquel momento desesperado en el salón de baile hasta este momento perfecto en su dormitorio, desde fingir amor hasta encontrar el amor real. ¿Tienes alguna idea de cómo será ser la reina de los alfas?, preguntó Kyle, besando suavemente su mano. Ni la menor idea, admitió. ¿Tienes alguna idea de cómo será estar casado con alguien que una vez te noqueó a tu enemigo en medio de un tribunal real? Va a ser la aventura de mi vida, respondió sin dudar. Más tarde esa noche, mientras planeaban su futuro juntos en el jardín donde habían tenido tantas conversaciones importantes, Elira reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su destino. Había entrado a aquel baile tratando de esconderse del mundo. Había terminado encontrando no solo el amor, sino su propio poder y propósito. Y todo había comenzado con un simple acto de fe, confiar en un desconocido en un momento de necesidad. ¿En qué piensas?, preguntó Kyle, notando su expresión contemplativa. En que a veces las mejores decisiones son las que tomamos sin pensar, respondió. ¿Te refieres a cuando me tomaste de la mano? Me refiero a cuando decidí confiar en ti, corrigió. Aunque no sabía quién eras o qué querías, decidí confiar. ¿Y cómo te sientes con esa decisión ahora? Elira miró el anillo en su dedo, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Una nueva vida, nuevas responsabilidades, nuevas aventuras. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, dijo. Y eso tenía que contar para algo. Y así termina esta parte de la historia. Elira sobrevivió al trauma, encontró su fuerza, y Kel descubrió que el amor verdadero valía cualquier riesgo. Pero quedan tantas preguntas por responder. ¿Cómo será su vida como reina? ¿Qué nuevas aventuras les esperan? Si habrá más amenazas que enfrentar juntos. Dime qué te pareció este final. ¿Te gustó ver a Elira encontrar su poder? ¿O esperabas algo diferente? Comenta qué quieres que pase en una posible segunda parte.
Y si esta historia te mantuvo enganchada desde el primer bloque hasta el último, suscríbete, porque habrá más historias que te van a robar el sueño de la misma manera.